Aparece por sorpresa en una emisora de música independiente. Viste camiseta negra y sobre camisa. Se ha abierto un TikTok. Recomienda libros. Habla de Rosalía. Y es el presidente. ¿Nos está mandando señales electorales? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Pedro Sánchez en modo Radio 3. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Pedro Águeda, periodista de investigación y tribunales de eldiario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es. Los periodistas que cubren actualidad política en el día a día tienen acceso a las diferentes agendas oficiales en las que las autoridades planifican ese día a día. Por ejemplo, el presidente del gobierno puede tener una sesión parlamentaria por la mañana, por la tarde una inauguración en unas jornadas económicas, o un viaje para una cumbre en otro país, o una reunión con los agentes sociales. Un sota caballo rey que en realidad sirve de escenario de atrecho para las polémicas de cada semana. Por eso, a nuestros compañeros les pilló por sorpresa cuando en la agenda oficial de Pedro Sánchez, el jueves por la tarde, hubo un cambio. El presidente se iba a Radio 3. Bueno, pues ha llegado el momento de desvelar quién era ese espectador inesperado tan especial. Pedro Sánchez, buenas tardes. Encantado de estar aquí, tengo que decirte. Radio 3 es una de las radios musicales de Radio Nacional de España, la radio pública. Siempre ha sido la emisora de la música independiente, menos comercial. Creo que no hace falta que te la defina. Digamos que durante muchos años decir yo es que escucho Radio 3 era una manera de intentar definirte. Yo bebo mucho de Radio 3. O sea, me nutro mucho de vuestras propuestas musicales y realmente, bueno, pues toda la cultura que tengo musical respecto a lo que es España en este año 2025, bueno, desde hace ya muchos años, es gracias a Radio 3. Vestido con una camiseta negra, una cazadora, una sobrecamisa negra, en un tono distendido, cercano, y justo en el momento en el que en el Tribunal Supremo decían visto para sentencia, en el juicio del fiscal general del Estado, Pedro Sánchez estaba en Radio 3 para hablar de lo que todo el mundo habla, de Rosalía. ¿Pero has tenido tiempo de escuchar Lux de Rosalía? Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué te ha parecido? Pues me ha parecido una maravilla, o sea, me lo he escuchado del tirón. A lo mejor estás pensando, ya están los de Un Tema al Día sobre analizándolo todo. Puede que sí, pero no es la única pista de un cambio en el registro comunicativo de Moncloa en las últimas semanas. Por ejemplo, tanto el presidente como otros ministros y ministras se han abierto una cuenta de TikTok. En mi TikTok este sábado voy a recomendar una de las canciones, así que ahí lo dejo. Eso de ahí lo dejo es una estrategia para captar followers, primero de manual de redes sociales. Pedro Sánchez también utiliza ese canal de TikTok para recomendar libros. Lo hace siempre los sábados, lleva ya 3 recomendaciones y acumula millones de visitas. Hola, empieza el fin de semana, así que mi recomendación de un libro y también de una canción. Bueno, del libro, a mí me gusta mucho este escritor español que se llama Jon Bilbao. Todo esto de la aparición en Radio 3, que de pronto lance un canal en TikTok, nos ha recordado a aquella vez que Pedro Sánchez se fue a uno de esos podcasts que prácticamente es desconocido para, digamos, los mayores de 30 años, pero muy escuchados por gente más joven. Me dijo, menudo friki, Pedro Sánchez. Y yo dije, pues sus motivos tendrá para cambiar el colchón. ¿Te lo dijo Pedro Sánchez o Perro Sánchez? No. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se fue Pedro Sánchez a aquel podcast, La Pija y la Kinky se llamaba, a bromear sobre sus propios memes? En la campaña electoral de 2023. Espera, ¿esto significa que Pedro Sánchez se ha puesto en modo electoral? ¿Va a adelantar las elecciones? José Enrique Monrosi, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. José Enrique Monrosi cubre información política en eldiario.es y voy a tirar también de consultor. Manu Rodríguez, de Cámara Cívica. Hola, Manu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Monrosi, empiezo contigo. ¿Qué fue lo primero que pensaste tú cuando viste ese cambio en la agenda oficial de Pedro Sánchez y que se iba a Radio 3? Pues, o sea, lo primero que pensé es como este hombre ya está en plan Perro Sánchez, ¿no? Y a Pedro Sánchez que le salió bien en la campaña de las elecciones generales de 2023 y yo creo que vuelve a intentarlo porque no nos engañemos. El ambiente que hay en la legislatura es de que nos encaminamos, no sabemos cuándo, a un adelanto electoral, un poco ambiente de precampaña. Y yo creo que en el uso de estos formatos también está el intento permanente de comparar las dos opciones, ¿no? De decir, bueno, pues aquí tenéis a
a un tándem formado por un señor de ultraderecha que quiere prohibir el aborto y abolir las comunidades autónomas, junto con un señor, Alberto Núñez Feijóo, que gasta bromas machistillas, ¿no? Y que le dice al presidente de Melilla, vaya cómo te tiene tu mujer de cuidado y tal, un poco chapa a la antigua y con un poco de olor a naftalina y un poco más rancio. O aquí una alternativa que sabe conectar con los jóvenes, que habla de música moderna, que de cultura, que se pone una camisa vaquera y es capaz de ir a interactuar con podcasts o con programas de radio de públicos mucho más jóvenes e intenta mostrarse de una manera muy diferente a cómo puede salir su retrato, por ejemplo, de una sesión de control en el Congreso, ¿no? Manu, voy contigo. Que Pedro Sánchez se ponga a hablar de Rosalía, bueno, se puede entender fácilmente, ¿no? Está de moda y se quiere meter en esa conversación, ¿no? Pero hemos visto al presidente del gobierno hablando de otros grupos, de otras músicas no tan comerciales. El disco de Destroyer me gusta mucho. Toma ya, muy bonito. Sí, no sé, me ha sorprendido. No conocía mucho a ese grupo, me ha encantado. Manu, más allá de que sea verdad, de que realmente le gusten este tipo de grupos que la mayoría no conocemos quizá, ¿qué busca hablando de ellos? ¿Por qué se va a Radio 3 y no se va a los 40 principales? Bueno, pues aquí lo que está precisamente es comunicando que es una persona en la que, aparte de su actividad política, también necesita tiempo para abstraerse. Además, aquí yo creo que escoger el entorno de Radio 3, que es una radio cultural, tiene todo el sentido del mundo, porque si cogemos las tablas de transferencia de voto, el perfil que más se les está escapando al PSOE últimamente es la población entre 35 y 44 años, que precisamente es donde está fuerte Sumar. Es decir, voy a hablar de grupos pequeños, voy a demostrar que estoy en el mundo, que tengo aficiones, para generar una sensación de decir, bueno, pues a lo mejor no compro todo el discurso del PSOE, pero desde luego Pedro Sánchez es una persona con la que me puedo identificar. No creo que el votante tradicional del PSOE esté ahí, pero sí que creo que hay un caladero de votos que está muy poco explorado. Y teniendo en cuenta que los primeros votantes se están yendo a Vox, esencialmente, a más de un 31%, según el último barómetro de 40dB, yo creo que va a intentar pelear en la franja entre 25 y 44. Así que seguramente en los próximos meses veamos que la acción de Pedro Sánchez está salpicada de este tipo de acciones. A muchos se nos ha venido a la cabeza, ¿no? Aquella aparición en aquel podcast, La Pija y la Kinky, en la campaña de 2023, una campaña además precipitada, donde todo fue muy rápido. Radio 3 no es ni mucho menos lo mismo, empezando porque es una radio pública, ¿no? Pero no sé si lees el gesto en las mismas coordenadas, en la misma estrategia, Manu. Yo creo que forma parte de la misma estrategia, pero que si lo miras con un poco más de perspectiva puede tener sentido. O sea, tú cuando vas a este tipo de espacios que son relativamente arriesgados, sobre todo un podcast como La Pija y la Kinky, que no todos los políticos tienen la capacidad de adaptarse a los códigos juveniles, a un formato que no es televisivo, que no está todo scriptado. En el caso de Radio 3, no creo que sea un entorno tan arriesgado porque, bueno, pues una radio cultural, es pública, es difícil que le vayan a sacar algún tema polémico y, sin embargo, para llegar a nuevas audiencias, el potencial de que esa acción de comunicación funcione muy bien y termine alguien diciendo, oye, yo que escucho Radio 3 todos los días, le he escuchado y me ha caído un poco mejor. Bueno, pues ahí ya ha sembrado la duda de algún votante que se iba a ir a la abstención o a otro partido y de repente pues dice, oye, pues voy a tener en cuenta la opción de votar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones. Hemos tenido otros ejemplos, pues cuando Rajoy fue a hablar de fútbol a la radio, ¿no? Un señor que le gusta mucho la prensa deportiva. O, por ejemplo, hubo un ejemplo quizá el más arriesgado de todos, que salió muy bien, que fue cuando Andrea Levy fue a La Vida Moderna. Probablemente no había un solo votante del PP en la sala al iniciar la entrevista, pues se lo pasó bien. ¡Un aplauso para Andrea Levy! La recibieron gritando fascismo del bueno, pero se rió. ¡Fascismo del bueno! ¡Fascismo del bueno! Y oye, pues quizá al final de esa charla hubo alguien en la sala que dijo, oye, pues no me cae tan mal esto, a ver si votar al PP no va a ser una mala opción. Por tanto, tenemos claro que todo esto, más allá de que a Pedro Sánchez le apetezca ir a Radio 3, no es solo una cuestión de deseo, sino de estrategia. Así que vamos a acudir a la compañera que mejor conoce cómo se toman las decisiones en Moncloa.
la periodista que sigue la actualidad del gobierno, Irene Castro. Le he pedido que nos mande una nota de voz. Hola Juanlu, bueno, más allá de que haya una campaña electoral inminente, es verdad que los políticos están siempre en campaña y en Moncloa están determinados a presentar a Pedro Sánchez de una manera más humanizada, después de que dicen que le han deshumanizado tanto el PP como la extrema derecha, que durante todo este tiempo no se le ha presentado como es, y de ahí que vaya a programas en los que habla de música. En Moncloa lo que dicen es que ya no solamente son los medios de comunicación a través de los que hay que hablar a los ciudadanos, que hay muchos ciudadanos que no escuchan la radio, que no ven ni siquiera la tele, que por supuesto no leen los periódicos y que tienen que hablarles de manera directa. Y ahí hay un nicho muy importante que son los jóvenes, y ahí es donde está esa estrategia, cambiando el lenguaje que se utiliza en Instagram, y para eso tienen un equipo de personas de la generación Z, a la que en la Secretaría de Estado de Comunicación dicen que hacen caso, ¿no?, para tener ese lenguaje con el que llegar fundamentalmente a los jóvenes. Evidentemente no es solo Pedro Sánchez el que utiliza esta estrategia de voy a ir a espacios donde no se habla mucho de política o donde directamente el tono no es periodístico y así evito temas molestos o me compran los argumentos más fácilmente, construyo mi personalidad pública, digamos, sin tanto ruido. Lo hizo Feijóo también en campaña, se fue a hablar de criptomonedas con youtubers, lo hacen todos. Pero solo uno es presidente del gobierno y eso tiene un efecto especial y precisamente por eso, Manu, supongo que hay que tener cuidado, ¿no?, de que no parezca forzado. Sí, yo creo que cuando organizas una estrategia política tienes que diseñarla como una intervención de acupuntura, ¿no? Tienes que saber dónde poner las agujas, tienes que ir hacia audiencias segmentadas, buscar los canales apropiados, que funcionen y que se refuercen mutuamente. Porque si empiezas a dar palos de ciego y a hacer cosas distintas, la gente lo va a notar. No hay coherencia en tu estrategia. Lo mismo que abrirle TikTok a Moncloa, lo mismo que aparecer en formatos un poco más relajados, como el otro día recomendando libros, ¿no? Bueno, en fin de semana no te voy a anunciar el próximo Real Decreto, la próxima ley, pero puedo sentarme aquí en un sofá a contarte que he estado leyendo este libro, que he estado escuchando este disco. Estos formatos breves son de consumo rápido, te ayudan a penetrar en ciertas audiencias, a estar en la conversación y te alejan de temas más sensibles y más divisivos. Porque claro, si tú como ciudadano, como ciudadana, estás tomándote una cerveza hablando de, oye, que a Pedro Sánchez le gusta Rosalía, no estás hablando de hay que ver Pedro Sánchez apoyando, no sé, la amnistía o cualquier otro tema mucho más polémico. Manu, hablamos contigo ya hace tiempo para un episodio precisamente después de que Pedro Sánchez fuera a El Hormiguero con Pablo Motos y bueno, ese plató se convirtió en un poco en un escenario de batalla política, ¿no? Fueron varios candidatos. Pero, bueno, Pablo Motos le apretó, claro, y eso es bueno, que se vea también cómo eres bajo la crítica, ¿no? No queremos aquí animar a los políticos a que no vayan a espacios críticos. Yo creo que ir alternando entre espacios más amables y espacios más hostiles te permite, por un lado, llegar a audiencias distintas porque no siempre tienen que coincidir, pero es que además te permite mostrar diferentes capas de la personalidad de un líder político. Puedes enseñar al Pedro Sánchez relajado que habla de música o que se sabe el último disco de Rosalía o que habla de memes y él mismo se ríe del meme del perro Sánchez, la pija y la kinky, pero también al líder que es capaz de defender sus ideas con fortaleza, que tiene argumentos, que no le tiene miedo a las preguntas incómodas. Eso el CIS últimamente está preguntando si la ciudadanía valora positivamente a los líderes que no rehuyen las preguntas difíciles y más de un 54% considera que eso, digamos, que debería ir en el carácter de cualquier dirigente político, ¿no? Así que también hay que estar un poco a lo que el candidato o candidata pueda enfrentarse. Monros, y vuelvo contigo para entrar un poco en la parte más política, ¿no? Estamos viviendo semanas de un bloqueo parlamentario ya absoluto por parte de Junts. Eso hace que aprobar casi cualquier cosa en el Congreso sea imposible y a lo mejor eso también explica este cambio de tercio, ¿no? Como, bueno, no voy a poder presumir de leyes, de políticas, porque las anuncio pero luego no las puedo aprobar, así que hagamos una campaña de imagen. Yo creo que sí que tienen relación ambas cosas. Yo creo que durante los próximos días también vamos a ver a Junts sacando adelante alguna ley a iniciativa del gobierno, pero lo que prometen es que cuando pase la tramitación de las leyes, que estaban más o menos apalabradas, ahí se acabó, cierran el grifo. Ya no quedaría mucho más de contenido a la legislatura y contenido de fondo habría poco. Y por eso todo el mundo interpreta
que el presidente del gobierno empieza a dar señales ya de gestos electoralistas, saliéndose un poco del traje del presidente del gobierno para ponerse la camisa vaquera y empezar a ser también un poco candidato. Monrosi, termino contigo. En poco más de un mes hay elecciones extremeñas, luego vendrán las de Castilla y León, las andaluzas, muy posiblemente, y las generales. Monrosi, ¿para cuándo? Había una broma esta semana a raíz de su aparición en Radio 3, había como una broma en el Congreso de los Diputados sobre que las apuestas, ¿no?, de cuando Pedro Sánchez piensa convocar las elecciones generales. Bueno, pues todo el mundo dice que si una tarde o una noche aparece la revuelta con Broncano, por ejemplo, es que eso será, que la convocatoria electoral será inminente. Y por ahí un poco van los tiros. Hablar de otro tipo de temas en los que evidentemente se desenvuelve mucho mejor y que son mucho más amables para él. José Enrique Monrosi, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Manu Rodríguez, consultor político, Cámara Cívica, gracias. Gracias a ti. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.